Buenas tardes, compañeros y licenciado. Nosotros les vamos a hablar sobre el proyecto de ecuaciones diferenciales de Riccati. Yo les voy a hablar sobre el resumen y la introducción y luego por último les voy a dar las conclusiones. Para resumirles, la hidrodinámica busca explicar por qué los movimientos de los líquidos son como son y qué factores originan tales movimientos. Esto llevó a Jacobo Riccati, por accidente, inventar y desarrollar la ecuación que lleva su nombre, la cual originalmente estaba para explicar dichos movimientos de los líquidos. Como hemos visto antes en clases, hay distintos tipos de ecuaciones diferenciales, ya sean las lineales, las homogéneas, las de Bernoulli, las de segundo grado o mayores, las de Clairaut y una variedad más de tipo de ecuaciones diferenciales. Pero en esta presentación les enseñaremos sobre la ecuación de Riccati, que así como otras, esta también tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, en la biología, para el estudio del ADN, en la física, para el estudio de la mecánica cuántica, o en ingeniería, para distintos temas de los que ésta se encarga. Así que quédense para aprender cómo solucionar este tipo de ecuación diferencial. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Cano y en esta ocasión les vamos a hablar sobre la ecuación de Riccati. Esta es una ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden y fue inventada y desarrollada en el siglo XVIII por el matemático italiano Jacopo Riccati, el cual publicó en una investigación multilateral de la ecuación llamada por iniciativa de la Allenberg ecuación de Riccati. La investigación de la ecuación convocó el esfuerzo de varios matemáticos, entre ellos está Leibniz, Goldbach, Juan, Nicolás y Daniel Bernoulli, y posteriormente a Euler. Dicha ecuación de Riccati tiene la forma de y' igualada a p de x multiplicada por y más q de x multiplicada por y al cuadrado más r de x. Para encontrar la solución de dicha ecuación, existen dos soluciones o procedimientos particulares, la cual yo les voy a explicar una. La primera solución conlleva en llevar la ecuación de Riccati a una de ecuación Bernoulli y así poder resolverla. Esto se consigue utilizando la siguiente solución. Tenemos que igualar y a y sub 1 de x más z, con lo que la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Y sub 1 prima de x más z prima igualado a p de x multiplicado por y sub 1 de x más z más q de x multiplicada por y sub 1 de x más z al cuadrado más r de x. Entonces realizamos las operaciones algebraicas y nos quedaría de la siguiente forma. Y sub 1 prima de x más z prima igualado a p de x, y sub 1 de x más p de x multiplicado por z más q de x multiplicado por y sub 1 al cuadrado de x más 2 y sub 1 de x multiplicado por z más z al cuadrado. Y le sumamos r de x. Entonces, seguimos con las operaciones y nos quedaría de la siguiente forma. Y sub 1 prima de x más z prima igualado a p de x, y sub 1 de x más p de x multiplicado por z más q de x multiplicado por y sub 1 al cuadrado de x más 2q de x multiplicado por y sub 1 de x multiplicado por z más q de x es multiplicado por z al cuadrado más r de x. Seguimos con agrupando los términos. Nos quedaría de la siguiente manera. Y sub 1 prima de x más z prima menos p de x multiplicado por y sub 1 de x menos p de x multiplicado por z menos q de x y sub 1 al cuadrado de x menos q de x, 2q de x multiplicado por y sub 1 de x multiplicado por z menos
q de x multiplicado por z al cuadrado menos r de x, esto igualado a 0. Al final, hacemos todas las operaciones de agrupamiento y tenemos que llegar a la que nos corresponde a la ecuación de Bernoulli. Está en el inciso 10, como podemos observar. Nos quedaría z' menos, abrimos los paréntesis y nos quedaría ya agrupado, ¿verdad? Nos quedaría p de x menos 2q de x multiplicado por y sub 1 de x, multiplicado esto a la vez por z, igualado a z al cuadrado q de x. Entonces, a esta solución tenemos que llegar en la primera solución. Puede continuar, compañero. Buenas tardes, yo soy Kevin Rivera y vengo a hablar de la segunda solución o procedimiento particular. Llevar la ecuación de Riccati a una ecuación lineal para luego resolverla. Esta transformación se consigue mediante la sustitución. Y igualado a y sub 1 de x más z elevado a la negativo 1. Si y es igual a y sub 1 por x más z elevado a la negativo 1, entonces y' es igual a y' sub 1 por x menos z elevado a la 2 por z'. Reemplazando en la ecuación de Riccati se tiene y' sub 1 x por x menos z elevado a la negativo 2 por z' es igual a p de x entre paréntesis y sub 1 por x más z elevado a la negativo 1 más q de x y sub 1 entre paréntesis y sub 1 por x más z elevado a la negativo 1, todo eso al cuadrado, más r de x. Resumiendo los términos, y' sub 1 por x menos z elevado a la negativo 2 por z' es igual a p de x por y sub 1 x más p de x por z elevado a la negativo 1 más q de x, no sé q de x, multiplicado por y a la 2 sub 1 multiplicado por x más 2y sub 1 multiplicado por x por z elevado a la negativo 1 más z elevado a la negativo 2 más r de x. Siguiendo la ecuación, y' sub 1 por x menos z elevado a la negativo 2 por z' es igual a p de x y sub 1 por x más p de x por z a la negativo 1 más q de x y cuadrado sub 1 por x más 2 q de x y sub 1 xz elevado a la negativo 1 más z elevado a la negativo 2 q de x más r de x. Agrupando los términos, y' sub 1 por x menos z elevado a la negativo 2 por z' menos p de x y sub 1 x menos p de x por z elevado a la negativo 1 menos q de x y cuadrado sub 1 por x menos 2q de x y sub 1 por x por z a la negativo 1 menos z elevado a la negativo 2 q de x menos r de x igual a 0. Entre paréntesis, y sub 1 por x menos p de x por y sub 1 por x menos q de x y cuadrado sub 1 x menos r de x, cerrando paréntesis, más abriendo otra vez los paréntesis, menos z elevado a la 2, z' menos p de x, z elevado a la negativo 1, menos 2q por menos q de x, y sub 1 x por z elevado a la negativo 1, menos z elevado a la negativo 2, q de x igual a 0. Como y' sub 1 x es una solución particular, se tiene que y' sub 1 por x menos p de x, y sub 1 de x menos q de x, y cuadrado sub 1 x menos r de x es igual a 0. Luego la segunda ecuación se reduce, entre paréntesis,
menos z elevado a la negativo 2, z' menos p de x, z elevado a la negativo 1, menos 2q de x, y sub 1 x, z elevado a la negativo 1, menos z elevado a la negativo 2, q de x, cerramos paréntesis, igualado a 0. Siguiendo, otra vez abrimos paréntesis, menos z elevado a la 2 por z', menos, abrimos de nuevo paréntesis, p de x más 2q de x, y sub 1 por x, cerramos paréntesis, z elevado a la negativo 1, cerramos los siguientes paréntesis, igualado a z elevado a negativo 2, q de x, de donde z' más entre paréntesis, p de x más 2q de x, y sub 1 x, cerramos paréntesis, por z es igual a negativo q de x. Esa es la ecuación lineal a resolver. Buenas, me presento, soy Andrés Torres. Yo les vengo a dar un ejemplo de una ecuación de Riccati resuelta por el segundo método, que es llevándola a una ecuación lineal. Entonces, empezamos con el primer ejercicio, y en el cual vamos a utilizar la sustitución de y sub 1 de x igual a x a la menos 2. Nuestra ecuación de Riccati va a ser la siguiente. X a la 3 por y' igual a x a la 4 por y a la 2 menos 2 por x a la 2 por y menos 1. Entonces ahora, ya habiendo mencionado la sustitución que vamos a utilizar, esa sustitución es una solución particular para la ecuación. Para comprobar que sea una ecuación particular, haremos lo siguiente. Tenemos que y sub 1 es igual a x a la menos 2 y que y sub 1' es igual a menos 2x a la menos 3. Para saber si es una solución particular, tenemos que reemplazar esos dos valores en nuestra ecuación de Riccati, que nos quedaría de la siguiente manera. X a la 3 por menos 2x a la menos 3 igual a x a la 4 por x a la menos 2 a la 2, como se puede ver en la presentación, menos 2x a la menos 2 menos 1. Desarrollándola vemos que la igualdad se cumple, lo cual nos dice que es una ecuación, que es una solución particular para la ecuación. Entonces, al cumplirse la igualdad, vemos que nuestra solución particular, como ya lo dije, sí es una solución para la ecuación. Entonces, ahora proseguiremos a resolver el ejercicio. Como se explicó antes, para llevar la ecuación de Riccati a una ecuación lineal, tenemos que utilizar la sustitución y igual a y sub 1 más z a la menos 1. Y entonces vamos a reemplazar y sub 1 por la que habíamos escogido. Entonces vamos a desarrollarla de la siguiente manera. Y es igual a x a la menos 2 más z a la menos 1, y que y' va a ser igual a menos 2x a la menos 3 menos z a la menos 2 por z'. Entonces ahora esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación. Entonces ahora esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. X a la 3 por, todo esto entre paréntesis, menos 2x a la menos 3 menos z a la menos 2 por z'. Cerramos los paréntesis, va a ser igual a x a la 4, abrimos paréntesis, x a la menos 2 más z a la menos 1, cerramos paréntesis, a la 2. Menos 2x a la 2, abriendo paréntesis, x a la menos 2 más z a la menos 1, cerramos paréntesis, menos 1. Entonces, desarrollando la fórmula, nos quedaría menos 2 menos x a la 3 por z a la menos 2 por z' igual a 1 más 2x a la 2 por z a la menos 1 más x a la 4 z a la menos 2 menos 2 menos 2x a la 2 por z a la menos 1 menos 1. Y ya resumiendo todo eso, quedaría menos x a la 3 por z a la menos 2 por z' igual a x a la 4
por z a la menos 2. Como aún no parece una ecuación diferencial lineal, hay que quitar lo que hay junto a la derivada de z de la siguiente forma. Entonces despejamos para z' y nos quedaría así. Z' igual a x a la 4 por z a la menos 2, ahí hubo un error de sintaxis, entre menos x a la 3 por z a la menos 2. Y ya resolviendo esa fracción nos quedaría que z' es igual a menos x. Ya al tener nuestra ecuación diferencial la resolvemos por ser variables separables, por el método de las tantas que hay. Entonces vamos a tener que z' es igual a menos x, dz es igual a menos x por dx, que z es igual a menos la integral de x, y que z es igual a menos x a la 2 sobre 2 más su constante de integración. Ahora vemos que nuestra solución nos quedó en términos de z y tendremos que dejarla en términos de y por motivos de la ecuación original. Por ello utilizaremos la ecuación que usamos para la sustitución dándole el valor de z. Y todo eso nos quedaría con y igual a x a la menos 2 más, abrimos paréntesis, menos x a la 2 sobre 2 más su constante de integración. Cerramos los paréntesis, todo eso a la menos 1. Y ya resolviendo todo eso nos quedaría y igual a 1 sobre x a la 2 más 2 sobre 2c más x a la 2. Y ya tenemos nuestra solución a la ecuación de Riccati, llevándola a una ecuación diferencial lineal. Entonces aquí vemos la simulación que hicimos de la ecuación en Wolfram Alpha. Vemos que la solución que nos la da en términos de tangente y logaritmo, que es una solución equiparable a la solución que nosotros tenemos, solamente que en términos de tangente y logaritmo. Podemos ver las gráficas de la ecuación con y sub 1 igual a 1. Y aquí vemos las gráficas de la solución que tenemos, suponiendo que C es igual a 1, claro. Entonces ahora los dejo con mi compañero José. Bueno, como conclusión, primero, se debe conocer una solución particular llamada y sub 1. Segundo, tenemos que reemplazar a y a d de y en la ecuación diferencial de Riccati y después de d de y se deben realizar las operaciones indicadas y esto nos va a convertir la ecuación de Riccati en una ecuación diferencial de Bernoulli para poder solucionarla. Eso es todo, compañeros, y muchas gracias por su atención.